Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con el espacio Puntos de Análisis. Roberto Díaz tiene el grato placer, el honor de compartir con cada uno de ustedes y de agradecer a cada una de aquellas personas que cada día nos sintonizan. Gracias a todos ustedes por decir presente. Miren, en la vida a veces a uno le cambian la agenda de un momento a otro. Y decía alguien que aún una pequeña mosca hace perder la paciencia al hombre más paciente de este mundo. Dicho esto, paso a hacerle un llamado a la oficina de abogados Pérez Marmolejo, en especial a Jesús, que es un joven que quizás por la inexperiencia de la vida tiene una altanería, un temperamento no profesional, una actitud no profesional, diría yo, porque he tratado de manejar un caso que ya está causando ciertas molestias a mi vida y a veces uno trata de manejar las cosas por las mejores vías, pero visto la actitud de ellos, no acostumbro utilizar medios para hablar de asuntos que me puedan afectar, pero hemos buscado varias maneras de solucionar una problemática que, al igual que muchos dominicanos, hemos servido de garante a ciertas personas que quizás esas personas por una razón u otra han quedado mal. Y digo que quizás, porque en el caso de la persona a quien le fui garante, no sé qué alega esta oficina de abogados como para perseguirme a mí. Por varias razones. La persona en primer lugar está ahí. En segundo lugar reconoce su deuda. En tercer lugar está buscando hacer un acuerdo de pago. Ustedes no pueden alegar que está descapitalizada, que no tiene recursos para hacer los pagos, porque ella está abriendo un negocio. Por lo que yo creo que eso avala el hecho de que ella esté buscando hacer un acuerdo de pago. Es lo primero. No sé qué alegan ustedes. Tienen una sentencia a favor que fue una sentencia al aire porque a mí nunca se me citó allí. ¿Por qué digo nunca se me citó? A mí, yo no contraté abogado, es lo primero. No conocí ningún representante, es lo segundo. Entonces, ¿quién me estaba defendiendo allí? Es mi pregunta a la oficina de abogados Pérez Marmolejo. Pero ustedes saben que hay personas que a veces utilizan medios de presión y de abuso. Mire, yo le voy a decir una vaina. Los problemas se resuelven de diferentes maneras y hemos buscado todas las vías por la mejor manera de solucionarlo, pero hay cosas de la vida del ser humano con las que no se debe jugar. No se debe jugar. Por esto hago este comentario en esta noche presentando algunos argumentos de que esta persona, primero, reconoce su deuda. Segundo, no está desaparecida. Tercero, tiene para asumir su deuda porque está abriendo un negocio que está por encima de esta deuda. ¿Por qué no la persiguen a ella? ¿Por qué no entran en un acuerdo con ella? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la intención de abuso? Y yo le voy a decir una cosa, de mí no va a abusar nadie. Tómenlo como ustedes quieran, porque a veces hay que hablarle de frente y mirar las cosas de frente. Yo vuelvo y digo, nunca he tomado medios para hablar de asuntos. Yo simplemente fui garante de una persona que no se ha ido del país, ni se piensa ir. Es una persona que está abriendo un negocio, es una persona que reconoce su deuda, simplemente está tratando o buscando la manera de hacer un acuerdo de pago, de tal modo que ha enviado hasta su abogado. Entonces, yo le pido que a mí me dejen tranquilo. Es lo que yo les pido a ustedes, para que esto no vaya más allá, simple y llanamente. Hagan lo que a ustedes se les dé la bendita gana. ¿Ok? Mire, vámonos a una pausa, regreso, para yo calmarme un poco, porque no, de verdad que no entiendo la actitud de estas personas. No la entiendo. Yo reitero, la persona reconoce la deuda, está dispuesta a hacer un acuerdo de pago. ¿Cuál es su alegato en ese punto? De que no tiene con qué. Bueno, está abriendo un negocio. Y si ustedes quieren, yo le doy la dirección. Y le doy aproximadamente el presupuesto con la que está abriendo ese negocio. Tercero, está buscando hacer un acuerdo de pago. ¿Cuál es el bendito problema conmigo? ¿Cuál es la jodedera conmigo? Miren que yo no soy de palabras groseras ni nada por el estilo. Pero como dije en principio, a una pequeña mosca
hace perder la paciencia al hombre más paciente de este mundo. Recuerden que la sentencia fue al aire porque allí yo no estuve. Yo no tuve representación tampoco allí, para que ustedes lo sepan. Porque a mí siempre se me decía, usted no tiene que aparecer allí. Y cuando comenzó el problema con la misma señora Marmolejo, en varias ocasiones traté de solucionarlo. De hecho, me estaba buscando un problema sin saberlo, sin darme cuenta, me lo estaba buscando. Y uno de las mismas oficinas me dijo, tú no debes hacer eso, porque eso puede devenir en tu contra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Traten de solucionar su bendito problema. Ella está ahí, está dispuesta a pagarle, está dispuesta a hacer un acuerdo de pago en base a lo que dice la sentencia. Ya es otra cosa que eso no está en mis manos. Que no tiene cuarto para resolver, pero está abriendo un negocio. ¿Con qué está comprando los equipos? ¿Con qué alquiló el local? Que yo hablé con el abogado que le rentó el local. Entonces ustedes me van a decir a mí que no tiene dinero para resolver. Ténganse mucho cuidado conmigo. Pausamos. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Estamos de regreso. Nunca confundan al manso con menso. Es lo que le digo a la oficina de abogado Pérez Marmolejo. No confundan al manso con menso. Tómenlo como ustedes quieran. Bien, ok.
Miren, se está llevando a cabo la feria agropecuaria, que de hecho se ha dado poca promoción a eso. A mí me sorprende bastante de que no se le haya dado la debida promoción. Estuve por allá visitando a mi amiga Milka Rivas y me tropecé con esto. Esto es como un dulce de berenjena, una mermelada de berenjena. Yo también puse la misma cara que tú, Domingo, que es una asociación que lo hace, unos productos bellísimos allá en la feria agropecuaria. Yo sé que muchas personas no sabían que se estaba llevando a cabo porque no se le dio la promoción debida. Pero bueno, aquí lo hacemos saber, vi muchas actividades allá, muchas promociones de productos y de verdad me sorprendí bastante porque no sabía que el agro aquí en la República Dominicana tenía tanto apoyo. Yo felicito a los organizadores, tuve la información de que el montaje de este año, que ya va para 2 semanas, no fue hecha por el Ministerio de Agricultura, pero enhorabuena. Ya casi vamos a estar conversando con el doctor Domingo Martínez y la doctora Fanny, que ya están por acá. Estamos tratando de cambiar, ¿verdad? Como la gente como que me ve extraño, está entre el medio de 2 puntos de análisis. Pero antes de hacer nuestra siguiente pausa, hubo una información que a mí me sorprendió bastante en el día de hoy. Y es una parte sensible de la población. Estoy un poquito todavía tenso. Y si está en la sintonía alguien de la oficina del abogado Pérez Marmolejo, yo le invito a que mañana escuchen esto mismo también en la Z101. Miren, vi que el 93% de discapacitados no asiste a la escuela. Esto es un gran problema para nuestro país. Estamos hablando del 93% de los discapacitados en la República Dominicana. Hay un censo que habla que contamos con 140,000 personas con algún tipo de discapacidad, aunque todos de algún modo tenemos algún tipo de discapacidad. Y 93% de este universo no asiste a la escuela. Imagínese usted una persona con alguna discapacidad y no tenga el mínimo de preparación que se requiera, aunque sea para trabajar como recepcionista o algo parecido. El 36% de los consultados que tenían 15 años o más no sabían leer ni escribir. Es la información que tenemos de un estudio realizado por el PNUD. Y esto debe llamar la atención a nuestras autoridades, pero hay otro punto que es más grave todavía, que nos dice que un alto porcentaje también en cuanto al empleo, más de 8 de cada 10 personas con discapacidad en edad laboral están fuera del mercado laboral. Ustedes saben que hay personas que a pesar de tener cierta discapacidad están en la plena disposición de poder producir. Yo recuerdo hace varias semanas una no vidente en Puerto Plata se hizo contacto con nosotros y nos solicitó de que la ayudáramos a conseguir una paletera para poder producir. Gracias a Dios y a los buenos samaritanos se le pudo conseguir a través de esta prestigiosa emisora Z101 y ella ya está vendiendo productos, tratando de producir y echar hacia adelante, un mercado informal. Pero hay muchos de ellos, o algunos pocos, diríamos el 7%, que sí ha tenido escolaridad, que sí se ha capacitado, no le dan trabajo. Y hay una ley que protege a los discapacitados en nuestro país. Comentaba con un compañero y decía de que una persona con una discapacidad se le multiplican sus problemas. ¿Por qué razón? Cuando se le excluye, eso los deprime a ellos. Caen en una depresión fácilmente esas personas porque tienen una discapacidad y
y además de esto la sociedad lo excluye completamente. No se cumple con las normas, no se cumple con las reglas que protegen a los discapacitados. Esperamos que este gobierno pueda tomar en cuenta a las personas con algún tipo de discapacidad, que puedan ellos recibir la correcta escolaridad, porque hay métodos, hay instituciones que trabajan con ellos, que de seguro que estarían en la plena disposición de colaborar con el Estado, con el gobierno, para que estas personas no lo vean a ellos, y a veces ellos mismos se ven así como una carga. Pero esas mismas personas con discapacidad, cuando hay campaña, cuando hay elecciones, usted ve que lo sacan de cualquier hoyo, de cualquier lugar para que vayan a votar. Sin embargo, después de pasadas las elecciones, se olvidan de ellos. Y esto no debe ser así. Vamos a una pausa. A regreso converso con los galenos que me estarán acompañando esta noche. Pausamos, ya regresamos. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Estamos de regreso en Puntos de Análisis. Ya está con nosotros el buen amigo, el doctor, médico nefrólogo, Domingo Martínez y Fanny Márquez. Buenas noches, ¿qué tal ha sido este miércoles para ustedes? ¿Cómo lo han pasado? Fíjate, Roberto, y la audiencia que en este momento nos sintoniza, de gloria en gloria, independientemente de que a esta hora uno ya siente como el agotamiento
Sí, claro. Sin embargo, estamos siempre positivos, dándole gracias a Dios. De modo que yo siempre digo que el que se queja es el pesimista. Nosotros los optimistas estamos de maravilla. Muy bien, muy bien. Yo me alegro. Fanny, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo estás? Todo tranquilo, agradecido Qué bueno. del Señor, como dice Martínez, por estar aquí en esta audiencia. Excelente. Hoy tenemos un tema sumamente importante que la audiencia lo ha estado esperando y yo creo que va a ser de gran beneficio para todos Para aquellos todos. que nos sintonizan. Y ese tema, recuerden que no solo es orgánico, hay una parte psicológica que también vamos a estar tocando. Difusión eréctil en algún tipo de paciente específico, doctor. Fíjate, claro que siempre hay algunos que son específicos, Ok. pero, por ejemplo, si bien se sabe, hay muchas causas, como bien dicen, pero los más vulnerables son los diabéticos, Ok. los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Pero antes de usted cruzar esa frontera, primero defíname a mí qué puedo entender por una disfunción eréctil. Fanny, ¿cuál de los dos? lo define? Ella sí sabe de eso. Cuidado. Cuidado. Adelante, doctora Márquez. Bueno, Roberto, podríamos definir la disfunción eréctil como una incapacidad sostenida y repetitiva de mantener una erección que pueda llegar a una relación sexual, o sea, que llegue al término de un acto sexual. ¿Hay grados de disfunciones Sí, eréctiles? hay grados de disfunción eréctil, hay grados leves, moderados, y está el grado severo, que ya es el grado más avanzado de la enfermedad. Pudiera hablarte un poquito de las estadísticas antes de hablar Sí, entrar en claro. más detalle. Tú sabes que es un tema, como tú bien has mencionado, muy controversial, Sí. debido a que, según las estadísticas, aproximadamente 40 a 60% de los hombres entre 40 y 70 años sufren de disfunción eréctil. O sea, perdona, de 40, o sea, ¿la cuar- edad o el porcentaje el poblacional? porcentaje son 40 a 60 años Ok. de hombres entre 40 y 70 años. Pero a 40 años es una edad Un bebé. viva, sí, una edad activa, Y es- doctor. Sí, y hablamos que en Eso es personas grave. de 40 años, como dice la doctora, así 40 cortos, hasta un 20% de personas tienen disfunción eréctil. En la consulta, en lo particular, lo vemos con mucha frecuencia, hombres que se acercan y luego que entran como en la confianza, que se rompe el hielo. Es difícil decir Doctor, eso, mire, yo le voy a doctor. decir la verdad. Es difícil. Yo lo que estoy un poquito flojo, qué bueno para eso. Ok, Eso iba a pero decir. espérate. Eso te iba a Porque una decir. cosa es un poquito flojo y una cosa es flojo completo. No, Sí. te iba a decir eso, que esa es la punta del iceberg, porque regularmente es muy difícil el paciente tiene la disfunción eréctil, pero es muy difícil que el paciente se acerque a buscar ayuda. Doctora, de que se acerque no es nada, de reconocerlo que está el problema. Exactamente. Porque tengo entendido que hay hombres que culpan a veces a la mujer. Sí, lastimosamente, porque hay un ego. Sin embargo, debemos de admitir que hemos crecido en la educación sexual. ¿Sabe? Antes era mucho tabú. Ahora mismo las mismas parejas inducen al hombre de forma sabia a buscar la ayuda. Bueno, si lo hacen de forma sabia está bien, Sí. porque tú sabes que también ahí entra la otra parte de que tú te estás viendo con otra, que te gusta otra, que yo estoy gordita, ya tú no... O sea, es un problemón, doctor, porque usted lo está poniendo como fácil, sencillo, pero la disfunción eréctil, ok, es un punto, pero disfunción sexual, también las mujeres tienen ciertos problemas, podrían tener. Claro Fanny. que sí, también las mujeres presentan, por eso tratamos de identificar disfunción eréctil. Eréctil, sí, porque el punto del hombre. Exacto. Ok, está bien, Aunque la mujer también le tiene toca- erección. Sí. La mujer también tiene erección, entonces... No, no perdió Roberto. Yo voy con usted ahorita. Me están allanando el camino. Y también tiene disfunción, pero la mujer lo puede Ok. disimular
esa es la ventaja que la mujer tiene. Sí, porque el hombre es un problema. Nosotros, es que es demasiado evidente. Sí, y realmente te voy a decir algo. Eso, de alguna manera, y usted como psicólogo lo sabe bastante bien, afecta la esfera psicológica Bastante. del hombre. Sí. Lo cambia, le lastima el ego, le lastima la personalidad. Sí, Y muchas veces ese hombre entra a depresión, a veces inducida por esa circunstancia, y sabe que algunas personas que tienen la predisposición Ujú. agudizan simplemente por eso, porque acuérdate, digo acuérdate, porque tú eres un hombre bien culto, pero Hollywood, la película, el mundo de la pornografía ha vendido el ego del hombre de que tiene que matar. Sin embargo, sí, ¿Cómo así? profesora. Defina eso. Una hora, que tiene que durar una hora. Defina eso, doctor. No, que tiene que durar una hora. ¿Por qué sucede eso? Porque nosotros, los padres, tenemos una responsabilidad desde el punto de vista de educación sexual. Entonces, lo que nosotros como padres no le enseñamos a nuestros hijos, se lo enseña entonces la mala influencia, se le enseña la película, y muchos hombres todavía tienen el concepto que necesitan durar 20 minutos, 30 minutos, y no hay mujer ni hombre que aguanten 30 minutos respirando, dando movimiento. No hay forma, y eso está documentado. De modo de que el problema fundamental es cuando se descuida en el hogar esa parte de esa educación, que el niño comienza a crecer con muchísimos traumas, muchas confusiones. Cuando llega la adolescencia, el colegio, entonces hay un grupo de mujeres también mal influenciadas exigiendo lo que no saben. Ok, o sea, es un problema de lado y lado. Fanny, hablabas acerca de que existen diferentes grados, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros calificar eso leve? Leve, moderado y ya el severo o avanzado, que regularmente se ve sobre todo en pacientes con enfermedades, está muy asociado a enfermedades cardiovasculares, ¿entiende? Entonces, por ejemplo, dice, o sea, según la evidencia científica que tenemos, cuando una persona viene a desarrollar la disfunción eréctil es un factor cardiovascular independiente. O sea, cuando el paciente viene a presentar disfunción eréctil, hay que hacerle una evaluación cardiovascular porque se asume que ya tiene un daño, una aterosclerosis, un endurecimiento en las arterias, algo orgánico, porque como tú decías ahorita, son dos causas, Sí. es multifactorial. Tenemos una causa orgánica y tenemos una causa psicológica. La causa orgánica, para que la audiencia interprete, es cuando el paciente tiene una enfermedad de base que le está produciendo esta disfunción, y ya la psicológica es parte más de la presión social, como explicaba el doctor. ¿Alguna experiencia traumática? Estrés, alguna experiencia traumática. Invitar a la población de que tiene solución, de que tienen que buscar ayuda antes de que esto progrese, porque dice que en personas, por ejemplo, hipertensos diabéticos, aparece incluso 5 años antes de que aparezca la nefropatía diabética y de que aparezca la nefropatía y la retinopatía diabética. O sea que ya cuando el paciente viene a llegar, por ejemplo, a manos del nefrólogo, se asume que 5 años atrás ya el paciente viene sufriendo de disfunción eréctil, independientemente del grado, ya sea leve, moderado o severo. Muy bien. Pero el severo se ve ya en los casos más avanzados de la enfermedad. Hay otro punto. Como bien planteado en un principio, hay una parte orgánica y una parte psicológica que la doctora decía. Pero hay un asunto también, doctora, la edad, porque es que cuando un pitcher entra tirando a 97 millas, cuando van 8 innings no puede. O sea, ya, porque hay gente que está avanzado en edad y quiere correr igual, Sí, doctor. Lastimosamente es así. Mira, algo sumamente importante que mencionaba la doctora es, en forma
que no quiero que se me pase, cuando se produce una disfunción eréctil es porque hay la incapacidad del llenado de la sangre hacia el pene. Recordando que el pene, para que se ponga erecto, para que se llene el cuerpo cavernoso, necesita un flujo de sangre. Entonces, por eso la doctora dice, cuando aparece la disfunción eréctil, algo está sucediendo, que la sangre no está llegando donde debería llegar. Y lo que se ha demostrado es que muchos pacientes, no voy a tocar el tema de nefrología porque lo tocó, 2 años o 3 años después de haber experimentado una disfunción eréctil, viene el problema cardiovascular, una angina, un infarto o algún problema a nivel de los vasos. Porque el primer síntoma de que algo no está bien desde el punto de vista cardiovascular posiblemente sea la disfunción eréctil, que se le ha dado un giro, de ego, social. Sin embargo, ojo, pudiera ser un indicador de que algo en tu organismo no está sucediendo, porque una persona sana debe de recibir un llenado, un flujo de sangre adecuado. Cuando sucede entonces la disfunción eréctil, algo está cortando, algo está obstruyendo de que esa sangre no llegue. Lo que pasa es que es más fácil ir a una farmacia, comprar cualquiera de esos productos, usarlo y posteriormente, 1 año después, 2 años después, un paciente joven, como se ve, 45 años, un infarto, porque posiblemente ese vasodilatador, que no era lo que necesitaba, precipitó, adelantó ese evento cardiovascular que ya venía desencadenándose, que posiblemente era para presentarlo en 5 años, 4 años, pero por el uso de medicamentos no prescrita por un médico, desarrolló un evento cerebrovascular, una insuficiencia renal, un infarto, por el uso de medicamentos. Eso es así. Vamos a hacer un corte, al regreso vamos a continuar y el público tendrá la oportunidad también de participar en el espacio Puntos de Análisis a propósito de este tema de la disfunción eréctil en esta noche. Pausamos, ya regresamos. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además
inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Bueno, estamos de regreso. Ya el público también puede externar cualquier inquietud que tenga al 809-227-2749 sobre este tema de la disfunción eréctil. ¿Cómo resulta afectado un joven de 30 a 20 años? ¿Eso pasa también a esa edad, doctora? Puede suceder también, eso no respeta ninguna edad. Lo importante en esos pacientes es investigar los factores de riesgo. Por ejemplo, en pacientes jóvenes, lo más frecuente podría ser, por ejemplo, los hábitos tóxicos, como el tabaquismo, por ejemplo. O sea, que el fumar, además de perjudicar la salud directamente, también afecta ahí. Afecta ahí también. Mata el pajarito. Mata el pajarito. Okay. Es peor de lo que imaginábamos. Eso es grave, señores, sí. Dejen de fumar. Tú sabes que el cigarrillo lo que hace es que produce una sustancia, ¿verdad? O sea, la nicotina produce una alteración a nivel del endotelio vascular que aumenta la producción de catecolaminas, y esto como efecto secundario produce una hipertensión, y entonces esto lleva a un endurecimiento de las arterias, y es básicamente la misma fisiopatología general para la disfunción eréctil. Ok. Doctor Domingo Martínez, háblenos un poquito acerca de esta parte de la nefropatía diabética, que decía la doctora que 5 años antes se adelanta esa situación. Fíjate, claro que sí. Y una de las razones que se ve muy frecuente en pacientes renales es esa disfunción. ¿Por qué? Porque 1.2 litros de sangre deben de llegar al riñón. El pene, para que me entiendan, demanda menos. Si no está llegando a los genitales, que es una cantidad mínima, imagínase a nivel renal. Entonces, tanto los pacientes, por ejemplo, diabéticos, que la sangre se le pone como espesa, lenta, y que corrompe los vasos, porque un llamado a los pacientes diabéticos, recordar siempre que la diabetes es como el salitre. Si tú agarras un mueble de hierro y lo pones frente al mar y no le da mantenimiento, ¿qué hace el salitre? En 6 meses, en un año, se ha comido todo el mueble. Asimismo, es la diabetes en presencia del ser humano, que se come los vasos, y por ende, por una disfunción endotelial propia de la enfermedad, el paciente diabético experimenta sobre todo el mal controlado difusión eréctil. A nivel renal, recordemos que se habla de que el paciente renal se considera un paciente cardiovascular. Muy bien, vamos a escuchar a este televidente. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido a Puntos de Análisis. Dígame usted. Gracias. Una pregunta a los doctores. Quiero saber si el cigarrillo tiene que ver con la disfunción eréctil.
Mira que a propósito de lo que usted terminaba de decir, adelante, doctora. Sí, lo acabamos de mencionar, que debido a la alteración que produce la nicotina y otras sustancias que contienen los cigarrillos, no solo el tabaco, sino cualquier tipo de esas cosas que se fuman, que son muchas, ¿verdad? Sí, sí. Produce esa irritación a nivel endotelial que lleva como efecto secundario este endurecimiento. Entonces eso evita un llenado adecuado de los vasos capilares, de las arterias que están en todas partes, pero como en las del pene son de pequeño calibre, es donde primero se manifiesta y entonces por esto el paciente empieza a presentar la disfunción. Había escuchado que también la alimentación tiene que ver. ¿Qué tan real es esto? Oh, totalmente de acuerdo. Porque una persona que tenga un alto consumo de grasas malas, primero aumento de los triglicéridos, aumento del colesterol, por ende producen placas, arteromatomas, que obstruyen los vasos, disminuyendo el flujo sanguíneo. Muy bien, doctora, ¿existen alimentos afrodisíacos realmente? Come camarón, dice mucho. Entonces, dígame, doctora. Te digo, realmente esa se la vamos a dejar a Nacimo. La gente habla mucho de dígame eso. la verdad, doctora. Doctor, ¿usted qué cree? Mira, ¿qué es lo que pasa? Sí, Dígame, obviamente el marisco, Sí, que es un alimento elemental. Pues es verdad. Sí, claro que sí. Okay. Pero hay un factor más importante. Eso es controversial. Que es Que hay gente que come una ballena. El factor psicológico. Porque ya las personas, por ejemplo, que van con ese chip puesto, de que el marisco me va a aumentar el líbido, me va a aumentar el deseo sexual, aunque le den un marisco de esos que duran 3 meses congelado, 3 meses guardado, que dura 9 meses en barco, que no tiene ninguna propiedad nutritiva, le ¿Usted funciona. quiere decir que es más mental que...? Bueno, hasta cierto punto. Y algo importante para terminar, que ahí mismo entró la llamada, es que los pacientes en prediálisis, casi un 20 a un 30%, presentan disfunción eréctil y disminución del líbido. Y a nivel ya de diálisis propio, aproximadamente un 50% de los pacientes que están en diálisis experimentan difusión eréctil. Es preocupante. Oye, adelante, doctor. Te quería decir también de las otras patologías en pacientes jóvenes que puede llevar a una disfunción eréctil. Está, por ejemplo, la anemia falciforme, los pacientes falsémicos, porque también si tienen un problema en la coagulación. Pero hacen priapismo a veces. Sí, y esto como efecto les produce a esos pacientes una complicación que es el priapismo, porque la sangre está condensada, por así decirlo, y no circula adecuadamente por la malformación de los glóbulos rojos, y estos pacientes te presentan un priapismo, que es una erección prolongada y una imposibilidad de bajar esa erección. Incluso hay pacientes que han sufrido de amputación porque no cede, no baja. Amputación, doctora. A ese nivel. Eso es grave. Entonces, ¿Te pusiste como pálido? No. Pero yo quiero decir... Imagínatelo nada más. Mira, dice, según las estadísticas, Roberto. Es preocupante. Oye, 12 millones de hombres en Estados Unidos sufren de disfunción eréctil. Y de continuar las cosas así para el 2025 va a ascender a 322 millones. ¿Pero alguna causa en específica? Sí, doctor? las causas, como el doctor decía, por ejemplo, hay que controlar los factores de riesgo, porque está, por ejemplo, la diabetes, está la hipertensión arterial, el tabaquismo, pero tenemos el síndrome metabólico, que no es más que la combinación de una hipertensión arterial con obesidad abdominal, hipercolesterolemia. Todo eso viene secundario a una mala dieta, a una vida sedentaria, a una persona que no hace ejercicio. Entonces hay que tratar de comer sano, hacer ejercicio, tener una vida saludable. Una vida saludable le hace bien a todos. Vale decir, doctor, ¿es mito o realidad que todo hombre falla alguna vez? Hace swing en blanco. Dígale. Uno abanicado a veces. Otro punto. Se ha abanicado.
saber, Roberto, que ahorita como que me preguntaba Usted no ha algo. ido, perdón, usted no ha ido a esos cuentos que a veces las mujeres lo tiran para adelante y dice, cogió 3 turnos y no dio un hit. Pasa, puede ser por estrés o lo que sea. Sí, que algo... Cuando te pase, acuérdate de la canción de Anthony Ríos. Doctora. Adelante, la doctora estaba concluyendo sí, una idea. sí. Adelante, doctora. Sí, que el primer punto es hacer un diagnóstico muy cuidadoso, porque antes de atribuirlo a una causa psicológica hay que descartar todas las causas orgánicas de ese paciente, y que el paciente sabe cuando está llegando a un problema de disfunción eréctil, si, o sea, cuando ¿Cuáles serían los grado, síntomas, por cierto, eso le doctora? iba a decir, Por favor. el grado a nivel de erección va perdiendo fuerza, el paciente lo empieza a notar, y cuando esto, porque como dice el doctor, puede abanicar en determinado momento, y no necesariamente significa que el paciente tenga una disfunción eréctil. Es bueno saber. Debe de ser recurrente y repetitiva, y que la erección no sea suficiente para culminar un acto sexual. Pero hay que recordar la palabra repetitiva. Sí, porque una cosa es disfunción eréctil y otra cosa sería entonces eyaculación precoz. No, son dos cosas diferentes. Exacto, son para dos que las cosas diferentes. personas entiendan. Y hay un factor fundamental que no le hemos hecho ese punto de análisis, A ver, y es la comunicación en la pareja. sí. El uso Sumamente importante. lógico, el estrés de vida. Yo he Pero, tenido... pero hay algo, doctor, y yo sé que ya estamos llegando al final, que a veces quizás por la falta de educación no aceptan ciertas realidades de parte y parte. Por ejemplo, las mujeres cuando por X razones no pueden responder a su pareja, le dicen, el asunto del me duele la cabeza es muy común. Sí, sí, sí. Pero sí. si es el hombre, fácilmente piensan que es que tiene a otra. Pero que al hombre no le duele la cabeza. Oye, oye. Pero el cansancio, de hecho, uno de los principales factores que usted mencionaba, doctora, es el estrés. Y eso es bueno que lo sepa tanto el hombre como la mujer. Hay momentos, estos hombres que trabajan muchísimo, como decimos, de sol a sol, hay momentos que se están agotados. A veces hasta los problemas sociales que puedan estar afectando puede hacer que quizás ese hombre no esté en disposición o que no bate de jonrón. De jonrón. Como decía, por cierto, un comercial por ahí. Y cuando el doctor termine, me gustaría escuchar también a la doctora, de forma breve, acerca de los efectos secundarios de las drogas sexuales. Doctor. Fíjate, en ese telón, el efecto de las drogas, o sea, no hay duda. Las Viágaras, que la gente No hay entienda. dudas de que yo pienso que ya a esta altura de juego, todo hombre sabe que la causa más letal es la muerte. En el sentido de déjame dejar de la muerte. En el joven. Pero son muchos los hombres que se han quedado frisados. En hombres, mucho infarto antes de tiempo. Ok. ACV. Porque acuérdate, Doctor, pero hay una edad que la gente necesita su ayudita. fíjate lo de la edad, eso es relativo, Roberto, porque es Hay que preguntar, relativo. ¿verdad? No, es la falta de conocimiento. O sea, doctor. No, porque te voy a decir una doctor. cosa, un hombre de 50 años Ajá. que ha comprado salud, Sí. ha hecho ejercicios toda su vida, se ha mantenido fuera de los hábitos tóxicos. Un empujoncito. Es buena. una persona sana, pero ¿Me entiendes? en No aquella debería Ok, de una persona tener sana. la dependencia. Lo que pasa es, no quiero decirlo así, pero tanto el narcotráfico como la industria farmacéutica son dos asesinos. Cuando llegó el tema de las Viagras, lo vendieron, Mira, lo vendieron como una solución, donde es más fácil comprar un producto que una asesoría médica. Yo he tenido muchísimos pacientes, porque por ejemplo, el colesterol alto
disminuye el líbido y la disfunción sexual, y nadie habla de eso. La falta de caminar, porque si tú no tienes un ejercicio, el ¿me sedentarismo entiendes? sí provoca. Afecta medicamentos que usan para la presión, para la depresión, afecta, y nadie hace una campaña preventiva y de concientización. Domingo, te quiero. Habla. Doctora Fanny, la conclusión, porque el tiempo pasa volando cuando los temas son tan buenos así. Los medicamentos, aunque hay diferentes opiniones, pero sí tienen sus indicaciones precisas. Quizá lo que el doctor quiere decir es que si usted no lo necesita, no tienen que usarlo. Está pero bien. hay pacientes que sí se benefician de los medicamentos. Tienen tener mucho cuidado con la combinación de estos medicamentos, con otros medicamentos. Y los energizantes, porque... con energizantes, con esos pacientes, por ejemplo, hipertensos con cardiopatía, que tienen una terapia base, tienen que tener cuidado al momento de combinar esos medicamentos, pero sí deben de buscar ayuda, y existen diferentes terapias que los pueden ayudar. Además de la Viagra, que es el sildenafil, tenemos el tadalafil y el valdenafil, que son las 3 moléculas ahora aprobadas. Muy bien, mira, los televidentes podían, ¿verdad?, llamar, pero a veces Sí. lo que nosotros hablamos, exacto, pero está bien, nos pueden escribir, pero es un tema sumamente interesante, la educación sexual es sumamente interesante. Ha habido hogares que se han destruido sin necesidad, ha habido muchos problemas, conflictos en las parejas, quizás por no conocer ciertas cosas, conversar, comunicarse, hablar si hay una situación, algún problema de salud y tratar de ir a los especialistas. Señores, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Será hasta mañana si así Dios lo permite. Pásenla bien.